El Congreso enfrenta serias dificultades financieras para cumplir con sus compromisos a proveedores y contratistas. Hacienda aún no ha girado los recursos esperados. La Cámara de Representantes y el Senado de la República se encuentran atravesando una grave crisis de liquidez, especialmente en el mes de diciembre, cuando deben cumplir con los pagos a sus contratistas y proveedores. La situación se complica aún más al no haberse recibido los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda. Esta falta de fondos ya se había anticipado tras la decisión tomada el 11 de diciembre, cuando la ley de financiamiento fue rechazada en el Congreso. En ese entonces, el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Alexander López, advirtió que vendría un importante recorte presupuestal en varias entidades del Estado, incluyendo al Congreso. Como resultado de esa decisión, la declaración de López generó polémica, siendo interpretada por algunos sectores como una posible represalia o amenaza por el rechazo de la ley. Posible retaliación política tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque no existe evidencia concreta de que el gobierno del presidente Gustavo Petro esté utilizando la falta de giros a los legisladores como una medida de presión, lo cierto es que la crisis financiera en el Congreso se ha hecho más visible tras las declaraciones de López. A pesar de la ausencia de respuestas claras por parte del Ejecutivo sobre este tema, las corporaciones legislativas enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos y, en particular, con los pagos a contratistas y proveedores que dependen de estos recursos. Este escenario refleja una creciente preocupación dentro de las dos cámaras del Congreso, que se ven obligadas a esperar una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda para que los pagos pendientes puedan realizarse de manera oportuna. El Senado y la Cámara de Representantes enfrentan una situación financiera comprometida. Tras la solicitud de recursos realizada por las dos corporaciones a través del Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, se constató que los giros de Hacienda no han sido suficientes. En el caso del Senado, se habían solicitado alrededor de 27,000 millones de pesos para cubrir los pagos, pero únicamente se recibieron 5,500 millones, lo que ha generado una falta de liquidez para cumplir con los compromisos de la entidad. A pesar de que la Dirección Administrativa del Senado notificó a Hacienda sobre el faltante y solicitó una respuesta urgente, hasta el momento no se ha recibido una respuesta satisfactoria. Esta falta de fondos afecta directamente a unos 450 contratistas, quienes se encuentran esperando el pago de sus servicios, sin contar con los proveedores que también han quedado sin cobrar. La situación en la Cámara de Representantes es aún más grave. El déficit presupuestal en esta corporación es considerablemente mayor, ya que, en lugar de los 44,000 millones solicitados, solo se giraron aproximadamente 3,500 millones de pesos. La escasez de recursos está afectando el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y las dificultades financieras de la Cámara se suman a la crisis generalizada que atraviesa el Congreso. Tanto en la Cámara como en el Senado, las direcciones administrativas han emitido circulares informando a contratistas y proveedores sobre la situación y aclarando que, aunque los pagos se harán en la medida de lo posible, algunas cuentas quedarán registradas como reservas presupuestales o cuentas por pagar para ser saldadas en enero, siempre y cuando Hacienda cumpla con los giros comprometidos. Impacto en los pagos y en los contratistas. Según lo informado por las direcciones administrativas de ambas corporaciones, el pago de las cuentas de cobro dependerá directamente del flujo de caja PAC. Esto significa que aquellos pagos que no se logren realizar por la falta de fondos quedarán registrados como reservas presupuestales y se espera que sean cancelados en el mes siguiente. Este escenario crea incertidumbre para los contratistas y proveedores, quienes han tenido que adaptarse a un entorno de pagos irregulares y demoras significativas. A pesar de que se ha hecho todo lo posible por cancelar la mayor cantidad de cuentas, la falta de recursos se ha convertido en un obstáculo insalvable para muchos. Prioridades de pago y medidas tomadas. En medio de esta crisis financiera,
tanto el Senado como la Cámara de Representantes se han visto obligados a priorizar ciertos pagos, como los servicios públicos, para evitar posibles cortes de suministro o el pago de intereses por mora. Las corporaciones han tenido que hacer malabares con los pocos recursos que han recibido para asegurar que las funciones básicas sigan operando. Sin embargo, el déficit es tan grande que muchos contratistas se encontrarán al final de diciembre sin el pago de sus honorarios. Esta situación es inédita, ya que, en años anteriores, los contratistas del Congreso habían recibido sus pagos de manera puntual debido a la disponibilidad de recursos suficientes. El panorama de las entidades del Estado en 2024. A lo largo de todo el año 2024, se han registrado situaciones similares en otras entidades del Estado, lo que pone en evidencia la falta de liquidez en el gobierno central para cumplir con sus compromisos financieros. La situación del Congreso no es un hecho aislado, y, por primera vez, se está viendo cómo los contratistas que siempre fueron pagos a tiempo se ven afectados por la falta de recursos disponibles. La incertidumbre sobre cuándo y si se recibirán los pagos está generando un ambiente de desconfianza y preocupación, especialmente en los proveedores más pequeños, que dependen de los pagos del Estado para su funcionamiento. ¿Es una retaliación por el rechazo de la ley de financiamiento? Aunque no se puede afirmar con certeza que la falta de recursos para el Congreso sea una represalia directa del gobierno por el hundimiento de la ley de financiamiento, el contexto político sugiere que esta crisis podría estar relacionada con las decisiones políticas tomadas por el Congreso en ese momento. El rechazo de la ley de financiamiento en diciembre generó una fuerte reacción en el Ejecutivo, y algunos sectores han interpretado las dificultades financieras del Congreso como una respuesta a ese rechazo. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno Petro no ha hecho comentarios públicos sobre este asunto, y la pregunta sobre si existe una retaliación sigue siendo un misterio. Reflexión final y llamado a la acción. Esta crisis financiera del Congreso resalta una vez más las tensiones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en tiempos de decisiones políticas clave. La falta de recursos y los retrasos en los pagos ponen en evidencia las dificultades económicas que enfrentan las instituciones del Estado, que deben gestionar sus presupuestos con mayor eficacia para evitar estos escenarios. Mientras tanto, los contratistas y proveedores esperan ansiosos la llegada de los recursos que les permitan cubrir sus gastos y mantener sus operaciones en marcha. En este contexto, el llamado a la reflexión es claro: es necesario un mayor compromiso con la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios sobre este tema tan relevante. Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir creando contenido de interés.